Buenos días. Buenos días.
Ok, vamos a iniciar. Zoom. Ok, ya deben de ver mi pantalla. Entonces, la clase pasada estábamos viendo lo que son las listas doblemente enlazadas. Vimos que las listas enlazadas, pues bueno, necesitamos una estructura que apunta a nodos siguientes, anteriores. Y pues tenemos una variable del tipo t. Recordemos que t significa template, o sea, cualquier tipo de variable que puede almacenar el valor. Y ese pues almacena el valor y solo sabe quién es el siguiente, el cual pues nos da una mayor velocidad al momento de tener eh, que nuestra lista va a estar jugando mucho con agregar o eliminar elementos, que serían como el hermano de los arreglos, pero pues con esa funcionalidad o especialidad. Ok, de ahí, de manera muy rápida, nada más para mencionar, existe algo conocido como listas circulares. Las listas circulares, como su nombre les hará imaginar un poquito, las listas circulares es donde las listas enlazadas sabemos que, pues bueno, el último elemento apunta a nulo y el primer elemento a su anterior apunta a nulo. Esto nos ayuda a saber cuál es el primero y el último de la lista. Pero sin embargo, en unos circulares, pues bueno, el último apunta al primer elemento y el primer elemento apunta al último. Cuando cuando tú tienes que sí se están apuntando entre ellos, entonces es una lista circular y pues bueno, como es una clase, pues en la clase tenemos apuntadores que apuntan siempre al primero y siempre al último elemento. Entonces estos son los únicos que nos pueden ayudar a saber cuál es el inicio y cuál es el final. De ahí, pues, no podemos aplicar la de que, pues, avanzar hasta encontrar uno que su siguiente sea nulo. Porque sí lo hacen. Es muy raro trabajar con ellos, pero sin embargo, pues hay que mencionarlo de que existen. Ahora, con las listas ligadas, podemos trabajar o crear unas pequeñas versiones, como versiones simplistas, para manipular los datos, que son las pilas, en inglés stack, y las colas, que en inglés se escribe cuehue, así, cuehue, aunque se pronuncia solo como si no tuviera doble, Q, nomás como un largo, más o menos. Ok, entonces, ¿qué tienen de especialidad estas versiones de las listas ligadas? Bueno, pues igual las pilas son una estructura de datos donde algo muy importante, ups, me falta mi programa para dibujar, algo muy importante que maneja la pila es que el último elemento en entrar o que agreguemos es el primero en salir. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Cada vez que yo le ingrese un elemento a la lista, siempre lo vamos a poner como encima uno del otro. Este es mi primer elemento que agregué, este es mi segundo elemento que agregué, este es mi tercer elemento que agregué, este es mi cuarto elemento que agregué, este es mi quinto elemento que agregué, este es mi sexto elemento que agregué. Y cuando yo quiero obtener un elemento, siempre voy a iniciar del último que agregué hacia el primero. Entonces, si pido un dato, voy a agarrar el 6. Y si pido otro dato, es un 5. Es más o menos, se lo pueden imaginar, como cuando tenemos una pila de platos por lavar. De que pues ponemos un plato sucio, 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 ponemos un plato sucio. Y cuando queremos empezar a agarrarlos para iniciar a lavar, agarramos el de este más arriba, luego agarramos el siguiente de más arriba, luego agarramos el siguiente y el siguiente. No es como que agarremos el que se encuentra hasta abajo, entonces vamos a... No, cuando queremos lavar pues ya los platos, empezamos de arriba
hacia abajo. Entonces, se lo pueden aprender como una pila de platos, cómo funciona, cómo vamos poniéndolos uno encima del otro y cuando ya empezamos a agarrarlos para lavar, en el orden inverso, pues de arriba hacia abajo, vamos agarrando para poder empezar a lavarlos. Internamente una pila puede tener una lista ligada. Algunas versiones pueden funcionar solo con arreglos normales. Bueno, listas normales. Aquí ocupo actualizar eso. No arreglos. Usan lista ligada. Dobles. Más bien. Algunas funcionan con listas ligadas, otras dobles, dependiendo de la librería. Pero entonces, algo muy importante que recordar es que están limitados a que no podemos controlar dónde ponemos el elemento. Ah, ahí está. Um, ahí está. Siempre al agregar un elemento que le solemos llamar push, lo hará encima del anterior. Y ya inició con su que quiere agarrar en una coordenada rara. Y al retirar un elemento, lo hace del final hacia el inicio. ¿Ok? Entonces aquí lo importante es último en entrar, primero en salir. Esa es la característica principal de una pila. Dejen reinicio el programa porque otra vez ya inició a apuntarme en sepan dónde. Ok. Y lo que son las colas, igual, son una estructura de datos que utilizan las listas ligadas, sea simples o dobles, pero se manejan con en que el primero en entrar es el primero en salir. Sería como formarse, pues, cuando quieren hacer cola para cualquier cosa, como ir a comprar un boleto de cine, como van llegando la gente, es como se les va atendiendo a la gente. Entonces, la cola, pues, es esa manera, ¿no? Entonces, ahí. Entonces aquí, cuando nosotros queremos agregar cosas, otra vez, bueno, siempre al agregar un elemento, lo pone al final. Y al retirar un elemento, se me olvidó mencionar, cuando queremos retirar un elemento le solemos llamar pop en las librerías. Siempre que vean la función pop, significa que te regresa el valor y lo retira. Lo hace del inicio al final. ¿Mm? Entonces, las pilas y colas solo son listas ligadas, pero los estamos limitando a que solo tienen una forma de agregar elementos y una forma de retirar elementos. Los estamos limitando cómo se pueden comportar. Esa es la única como diferencia a las listas ligadas, porque mientras una ligada, las listas ligadas podemos en cualquier momento decirle ponlo
al inicio, polo al final, polo en medio, polo después de la posición 5. Tenemos totalmente libertad. Una pila y una cola están limitadas a que agregar lo hace de una forma y al retirar lo hace de una forma. No tiene más opciones. Si tiene más opciones, entonces ya no estás hablando de una pila o de una cola. Entonces, igual, aquí lo mencionamos. Entonces, en conclusión, las pilas y las colas son listas ligadas, simples o dobles, que están limitados en su manera de trabajar. Aquí nomás haciendo referencia a las librerías. Entonces, en las librerías solemos tener el elemento push, tenemos tener el elemento pop, que te pide, es pues agregar elementos. Pop retira el elemento, retira un elemento, dependiendo si es la pila cola sería cuál, pero al mismo tiempo y te lo regresa. Entonces, ese tipo de variables, en este caso te regresan una variable del tipo t y un push pues sería void. De ahí, algunas librerías suelen contar cuál puede ser el top, que solo te regresa qué valor se encuentra, o bueno, qué valor es el que sigue. Ese es en los stacks. Y le suelen llamar luego first, igual, solo te regresa el elemento que sigue en las colas. Ups, arriba se los puse en inglés. Pilas. Ok. Entonces, cuando trabajamos con funciones, con librerías para pilas y colas, estas son las funciones típicas con las que nos vamos a encontrar. Push, pop, top y first. Que igual ahorita me voy a pasar a código para tenerlos en funcionamiento. Pero antes de pasarnos a código, ¿alguna duda de las pilas y colas? En teoría. No. No, ok. Entonces vamos a ir rápidamente a Visual para crear ejemplos de cómo funcionan estas librerías en C++. Sería pilas y colas. Ok, me voy a esperar unos minutitos a que se les abra Visual Studio, que sé que pues Visual es medio pesadito. Aún con discos sólidos es impresionante lo lento que luego abre.
Ok. Entonces, para este ejercicio, aparte del UStream, vamos a agregar el stack, libre de stack y la de queue. Igual aquí lo noto, este es para pilas. Ay, query tú. Ah, ahí está. Y esta es la de colas. Entonces, para separar códigos y lógicas, voy a crear funciones. Este es para pilas. Y para colas. ¿Ok? Entonces, las pilas, al igual como vimos con las listas ligadas y con la de vector, yo cuando quiero declarar una variable del tipo stack, tengo que decirle entre los símbolos de mayor y menor que, qué tipo de variable es con el que va a trabajar. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que va a trabajar con variables del tipo int. Le voy a llamar pila. Y, pues bueno, en el caso de la pila, pues estamos muy limitados. Al agregar elementos sería push. Entonces, por ejemplo, le voy a agregar un 1, le voy a agregar un 2, un 3 y un 4. Tenemos las opciones o de las funciones que nos brinda. Podemos saber cuál es el, el tamaño, cuántos elementos tenemos. ¿Cuántos elementos tenemos? Con code. La pila tiene elementos. ¿Sí? Podemos saber cuál es el siguiente elemento. Conocer cuál es el elemento que le toca salir. Hay que recordar que una pila es primer elemento en entrar, perdón, último elemento en entrar, primer elemento en salir, último elemento en entrar, primer elemento en salir, que en inglés le suelen llamar LIFO. Entonces, el elemento que le toca salir es pila.top, punto top. Y ya para recorrer todo el arreglo, básicamente tenemos la función pop. Entonces podemos hacer un while mientras que la pila no esté vacía. Mientras la pila no está vacía. Igual lo voy a poner igual a falso. Perdón. Ajá. No sé si es así. Vamos a poner aquí sería pila.pop. Ah, perdón. En la versión de C++, solo el top no regresa el elemento y aquí fue error mío. Y el pop solo lo elimina.
quita el elemento que está en top. Entonces va quitando el que, aquí tenemos quién le toca y aquí vamos quitando el elemento. Entonces le doy play. Y ahí está, la pila tiene 4 elementos, que sería esta parte. El elemento que le toca salir es el 4. Y al momento de ir haciendo el ciclo para ir quitando, pues empieza básicamente al revés. El 4, 3, 2 y 1. Porque recordemos que las pilas es como si pusiéramos platos. Se van poniendo uno encima del otro. ¿Profe, a qué se refería? ¿LIFO? ¿O por qué lo puso así, esta abreviatura? Last in, first out. Ah, ok, En gracias. inglés. Entonces es muy sencillo porque pues estamos trabajando con un arreglo o una lista internamente, pero estamos muy limitados a cómo funciona. Pero pues cuando queremos recrear de que pues, pues le voy metiendo elementos y voy preguntando, quiero ir obteniendo en ese orden cuando necesito recrear como que, las pilas de qué plato le toca hacer lavado, pues nos sirven. Ahora sí que el problema nos va a decir si nos sirve o no. Profe, ¿para qué servía el punto tap y el punto pop? El punto top solo te regresa cuál sería el elemento que le toca. En este caso, en salir, le toca el 4 y el pop ya lo quita, lo remueve. Entonces, para el siguiente ciclo, cuando pregunto por el top, como ya el 4 no está, pues como si nunca lo hubiera puesto, ¿cuál es el que sigue? 3. Entonces, dame el 3 y quítalo. Dame el 2 y quítalo. Luego dame el 1 y quítalo. Es lo que está haciendo este güey. Ok, gracias. Dame el valor del elemento que le toca. Bueno, en este caso, pues hace referencia a dame el valor que está hasta arriba de la pila. Profe, y al push es para agregar los elementos, ¿no? Como había mencionado. Exactamente. Ok, gracias.
Ok. Y el uso de las colas es muy parecido, pues solo tiene un comportamiento diferente. Igual me pide el tipo de variable con el que vamos a trabajar. En este caso, pues va a ser int. También podemos agregar elementos con la función push. 1, 2, 3 y 4. Vamos a agregar. Sean los mismos que arriba. También podemos preguntar cuántos elementos tenemos. Así se escribe bien. La cola tiene elementos. Podemos conocer cuál es el elemento que le toca. El elemento que le toca salir. Recordemos que en el caso de las colas es primero en entrar, primero en salir. Que en inglés sería FIFO. First in, first out. El elemento que le toca salir es cola. Aquí igual puedo preguntar, perdón, no es top, es front. Ahí también tengo que expresar la diapositiva, había dicho first. LL. Y igual, si queremos hacer un ciclo para imprimir todo, mientras vaciamos, podemos hacerlo preguntando si está vacío. Mientras no esté vacío, entonces vamos a imprimir la cola con la función pop. Pop, no, perdón. Front. Front. Es igual, dame el valor que le toca en la cola. Y con pop lo remuevo. Removemos el elemento que le toca, que sería el front. Dejen nada más aquí agrego un quote de líneas para separar lo que le pertenece a uno a otro. Ok, entonces, igual, tenemos cuántos elementos hay. Podemos saber cuál es el siguiente elemento. Aquí podemos apreciar la diferencia que mientras uno nos dice que es el 4, o sea, hasta el último que agregué, y en este nos dice el primer elemento que agregué. Y pues, aunque yo haya agregado en ambos ejercicios los mismos números y en el mismo orden, al momento de estarlos despachando, nos genera diferente orden.
a ver para acá para que puedan copiar los comentarios. Profe, pues la estructura es solo la misma, nada más que esta palabra front y top es lo único que cambia, ¿no? Y el comportamiento, o sea, es diferente el que remueves con pop en uno, mientras que en la primera vez que tú llamas pop, te va a quitar el 4 en las pilas, y la primera vez que tú llames pop en la cola, te va a quitar el 1. Sí, lo recorre diferente, bueno, más bien Exactamente. ingresa diferente. Ok. Es lo mismo. Si estamos, internamente sigue siendo listas ligadas, pero está limitado su funcionalidad. Aquí no tenemos un agrégalo al final, agrégalo al inicio, agrégalo a la mitad, agrégalo después de tal elemento. No, solo es agregar y tiene un comportamiento específico, remover y tiene un comportamiento específico. Entonces, pues son más sencillos de manejar. ¿Alguna duda con las pilas y colas? De mi parte, no. ¿Alguien que falte de copiar? No, ok. Yo tengo una duda. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre usar cualquiera de estos a vectores o a arreglos o algo así? Simplemente cuando necesitas que tengan ese comportamiento. Es la única diferencia. En rendimiento es lo mismo porque internamente usan listas ligadas. Ah, Solo ok, quieres que la lista ligada esté limitada a cómo funciona. ok. Gracias. Ok. Entonces dejen nada más les actualizo la diapositiva, que me equivoqué. No es first, es front. Profe, vamos a ver de las listas circulares. No, Oh, solo, gracias. solo lo menciono porque es muy raro que llegues a trabajar con ellos. Pero solo, pues ahí están. Solo es un mencionada. Ok. Entonces, ya nos vamos a salir con listas, colas, arreglos, que recordar que las listas y los arreglos solo era para representar un conjunto de datos. Ya nos vamos a salir de eso. Y ahora nos vamos a pasar a los operadores shift con bits. O en inglés les llaman bitwise. Ahí te vamos a ver exactamente qué significa esto. Al momento de trabajar con bits, es bajarnos ya al nivel más bajo a cómo funciona la máquina. Porque recordemos que las máquinas desde los inicios ya pues, nos han mencionado que una máquina trabaja con puros unos y ceros, que le conocemos como el sistema binario. Nosotros, cuando estamos programando, acá podemos ver, pues, en ningún momento tenemos que trabajar con unos y ceros. Nosotros podemos poner palabras exactas, podemos poner números, 1, 2, 3 y 4, pero en ningún momento trabajamos con unos y ceros, porque pues para nosotros sería mucho más fácil poner 1, 2, 3 y 4 así directamente, que para nosotros es lo natural, así funcionamos, así siempre lo hemos hecho toda nuestra vida, a tener que estar convirtiendo todo en binario. Pero en C++ se puede lograr trabajar de manera con bits.
De manera exactamente nativa no lo hay, es decir, no hay una variable del tipo bit, pero podemos trabajar con un int y manipular sus bits para lograr esto. Por ejemplo, si yo declaro una variable llamada a es igual a 8, internamente, de manera binaria, sería esto. 0001000, donde pues este es para el 1, este es para el 2, este es para el 4 y este es para el 8. Y así sucesivamente. Este es para el 16 y este es para el 32. Ok, entonces aquí pues solo está encendido el bit que le corresponde al 8. Entonces cuando yo sumo todos, sé que este int tiene almacenado un 8. Entonces, yo en C++ puedo poner algo como A, bueno, en este caso, pues su versión binaria, dos símbolos de menos, menores que 2. Entonces, cuando ustedes vean como A, 2 o A mayor que 2, estamos indicando, estamos trabajando de manera ya con los bits. Y lo que le estamos diciendo es que quiero recorrer los bits 2 lugares a la izquierda. Entonces, si el 8 se encontraba así y yo le digo, mueve 2 bits a la izquierda, va a saltar 1 y 2. Pero va a mover todos los unos y ceros, 2 a la izquierda. Y aquí nos agregaría 2 ceros automáticamente. Entonces, si yo hago una operación de A, Shift a la izquierda de 2, esto va a hacer que cuando yo imprima A, si está moviendo 2 a la izquierda, ya sabemos que, pues bueno, este es 1, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, cuando yo imprima A, me va a imprimir que A es igual a 32. Porque ya movió 2 a la izquierda. Entonces ya avanzó 16 y ya avanzó 32. Yo puedo poner 3, Shift L3, Shift 4 y son la cantidad de bits que vamos a movernos o hacia la izquierda o hacia la derecha. Si lo ponemos con el otro símbolo de mayor y que. Entonces, con estas operaciones yo ya puedo trabajar con sus bits directamente. Y ahorita vamos a ver qué utilidad nos puede dar. Pero antes de eso, entonces, sabemos que podemos usar los símbolos de mayor y menor que. Si vemos una vez, solo estamos preguntando, ¿este es mayor que este o este es menor que este? Pero cuando ya están dos juntos, ya estamos trabajando o indicando que queremos trabajar de manera binaria. Pero no son los únicos operadores lógicos con los que podemos trabajar. También podemos trabajar con los operadores lógicos AND, OR, NOT y SOR. Entonces, si yo en código pongo 5 OR 6, en código lo ponemos con el símbolo que solemos utilizar para indicar OR en código. Recuerden que en código, pues cuando yo quiero preguntar if a, bueno, una condición OR, debo de poner dos palitos. Pongo 2. Si alguien se había preguntado por qué tenemos que poner 2, es porque si pongo 1, estamos indicando que quiero hacer una operación en bits de OR. Entonces, si
el 5 sería de manera binaria así, porque este es 1, este es 2, este es 4 y este es 8. Entonces, si tiene aquí 4 más 1 es 5. En el caso del 6 es 4 más 2 nos da 6. Entonces, estos son los dos que tienen que tener sentidos para formar el 6. ¿Ok? Entonces, si yo le digo 5 OR 6, vamos a trabajar de manera OR con cada bit del 5. Entonces, ¿cuál es la condición del OR? El OR básicamente dice que con que un elemento sea true, se va a quedar en true. Entonces, verdadero con falso es verdadero. Falso con verdadero es verdadero. Verdadero con verdadero es verdadero. Y falso con falso es falso. Entonces, termino con 0, 1, 1, 1, que de manera binaria, bueno, ya al momento de pasar binaria a nosotros, sería, acá abajo lo tengo la respuesta, tengo 7, que es 4 más 2, 6, más 1, 7. Entonces, 5 OR 6, se hace esas operaciones de manera en sus bits y sabemos que el resultado sería el 7. Aquí están un poquito movidos, ¿eh? Este representa esto. Luego, entonces puedo hacer lo mismo con la operación AND. Trabajo con cada bit y voy a hacer la operación AND con cada uno de ellos. La operación AND, ¿qué nos dice? La operación AND es que los dos necesitan ser true para quedar en true. Cualquier otro caso se vuelve falso. Entonces, verdadero con falso, queda falso. Falso con verdadero, queda falso. Verdadero con verdadero, queda en verdadero. Y falso con falso, es falso. Entonces terminamos con 0, 1, 0, 0. Que entonces esta es la posición del 4. Entonces la operación 5 AND 6 es igual a 4. Y por último, podemos hacer una operación SOR. La operación SOR es con el símbolo que luego expresamos como potencias. Entonces, si yo hago una operación 5 SOR 6, acá abajo lo tengo, la operación SOR significa que solo es true, pero solo uno puede ser true. Es decir, si ya los dos son true, se vuelve falso. Entonces, true con falso, como solo hay un true, se vuelve true, queda en true. Falso con true, solo hay un verdadero, entonces queda en true. Verdadero con verdadero, true con true, es falso porque ya tenemos más de un true. Y falso con falso, nos queda en falso. Entonces, una operación 5 SOR 6 nos queda en 3 porque 1 más 2, 3. Y la última operación, que es el NOT, solo es el contrario. Aquí no tengo ningún ejemplo, pero vamos a hacerlo con el 5. Por ejemplo, si el 5 sabemos que es 1, 0, 1, 0, 1, entonces invierto. Los 1 se vuelven 0, 1, perdón. Los 0 se vuelven 1 y los 1 se vuelven 0. Entonces, este baja como 1, este baja como 0, este baja como 1, este baja como 0. Entonces, si yo hago un NOT al 5, se volvería 4 más 2. No es cierto, este es 1, 2, 4, 8. 8 más 2 es igual a 10. Si mis bits tuvieran, bueno, si mis ints solo tuvieran 10 bits. Realmente tienen 8, pero ahorita estamos trabajando solo con 4. 8 más 2, 10. Entonces,
de manera ya binaria, podemos hacer estas operaciones. Podemos recorrer los unos y ceros con las operaciones shift, o podemos hacer OR, AND, SOR y NOT. Entonces, por si se preguntaban en algún punto, ¿por qué tengo que poner doble símbolo de AND y doble símbolo de OR en OSIF? Como hemos visto, es para diferenciar si quieres trabajar de manera binaria o estás solo preguntando. Que es muy parecido como con el igual, ¿no? No es lo mismo decir A es igual a 5. Aquí estamos haciendo la operación. A preguntar si A es igual a 5. Pregunta, operación. Es lo mismo. Doble estamos solo preguntando. Uno estamos haciendo ya una operación. ¿Alguna duda con los operadores? ¿Para qué sirven? Eso es una muy buena pregunta. Al momento de poder trabajar ya de manera más en lenguaje máquina, el lenguaje máquina pues es como nativamente trabaja una computadora. Entonces, trabajar de manera máquina nos permite hacer algunas operaciones de manera mucho más eficientes. Por ejemplo, si yo quiero hacer una función que pueda multiplicar cualquier número por 2 n cantidad de veces o dividir un número entre 2 n cantidad de veces, lo podemos hacer con las operaciones shift y sería la forma más eficiente de lograr esas operaciones. Aquí estamos limitados a esos. O sea, si quiero multiplicar el 5 por 2 3 veces, sería 5, 2. Perdón, 5, 3. Y estaremos multiplicando el 5 3 veces. Por 2, 3 veces. Estamos muy limitados a esa operación, pero solo por si se llegaran a preguntar, es la manera más eficiente de lograr esas operaciones. Pero bueno, ese es un ¿sabías qué? ¿Para qué nos sirven estas operaciones? Pues bueno, con esas operaciones podemos meternos con algo que se le conoce como un bit vector. Un bit vector es cuando utilizamos un int para hacer algo interesante. Nosotros sabemos que yo puedo trabajar con ints. Y los ints tienen 8 bits. Popularmente. Entonces, perdón, 8 bytes. 8 bytes, 8 bytes. Aquí ya estoy agregando. Tenemos 8 bytes que se transforman en 32 bits. Es decir, tengo 32 unos y ceros. Los unos y ceros en manera lógica que nos representan tener unos y ceros. ¿Verdadero y falso? Verdadero y falso. Exactamente. Entonces, un bit vector de manera genérica es utilizar un int para aprovechar sus 32 bits y por lo tanto tendríamos en la memoria 32 booleanos. Entonces, un bit vector es utilizar un int para simular que tengo 32 booleanos o más. O sea, mínimo tengo 32 booleanos. Como puedo trabajar directamente con sus bits, manipular los bits,
Entonces, puedo recrear un arreglo de 32 booleanos con cada int. Entonces, es una manera muy eficiente de guardar muchos booleanos en un espacio de poca memoria RAM. Y aparte de que pues cuando necesito almacenar esto, es mucho más eficiente almacenar solo un número. Por ejemplo, con 5, yo ya sé que tengo 32 booleanos y cuáles son trues, y solo necesito guardar un 5, un carácter. Esto de manera a medias, no sé si ya han trabajado en Unity. Sí. ¿Sí? En Unity han visto que hay una sección de capas, de layers. Sí. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ¿cuántas capas pueden crear? 32. ¿Por qué? Porque utilizan solo un int para almacenar todas las capas. Y así saben en qué capa se encuentra el objeto. Entonces, cuando utilicen programas y si le encuentran con el limitante que solo pueden tener 32, esta es la razón. Internamente está utilizando un int para simular que es un arreglo de 32 booleanos. Porque al momento de almacenarlo es mucho más corto almacenar un número, como almacenar 15, almacenar 20, al tener que guardar 32 booleanos, ya sean un montón de true, falsos, o guardar de manera más corta unos y ceros, pero un 32 pues es más chiquito. Y aparte de como estamos trabajando en el lenguaje máquina, es más eficiente. Como nota, hay muchos lenguajes que realmente no existe un booleano de manera nativa. Utilizan un bit vector para simular los booleanos, como en el caso de C y C++. Entonces, usar un booleano ya está utilizando nada más un bit. Así O- es. Y con esto nos vamos a encontrar con algo interesante que nos lo va a explicar. Dejen, creo un proyecto, no es necesario que ustedes lo hagan. Nada más vamos a ver un compartimento muy interesante sabiendo esto. Le di que no. Crear proyecto. Consola. Porque siempre me cambias la carpeta. Bits, por ahorita lo vamos a llamar. Sí. Aquí vamos a agregar using namespace. Ahí está. std. Ok, voy a crear una estructura. Le voy a llamar dato. Y voy a ponerle un bool, a, un int, y un bool, b, un flotante, f, un bool, c, un otro int, que va a ser i2, y un bool, que va a ser d. Ok. ¿Cuánto nos han dicho que pesa o utiliza un bool en memoria? Sabemos que un int pesa 8. 8 o 4, dependiendo del lenguaje. O 8. Tenemos 8 bytes. Un bool. ¿Alguien sabe? 1. Un byte. Exacto. Un flotante, igual. Suele utilizar 0 o 8 bytes.
Y de ahí es lo mismo, ¿no? Entonces, si yo declaro una variable del tipo dato, tendríamos bueno, vamos a ver cuánto usa a menos en mi máquina. Size of int para evitar sumar incorrectamente y también vamos a imprimir cuánto usa un flotante. Esto depende de la máquina y entre el compilador. Entonces, ahí te nos está diciendo que utiliza 4 y 4. Perfecto. Entonces, lo dejamos en 4. Entonces, tenemos 1 más 4, 5. 5 más 1, 6. 6 más 4, 10. 10 más 1, 11. 11 más 4, 15. Y más 1, 16. Entonces, si yo declaro una variable de tipo dato, usaría 16 bytes. Entonces voy a crear aquí una variable del tipo dato y voy a decirle que me imprima cuánto espacio está utilizando esa variable. Para comprobarlo. C++ me está diciendo que no utiliza 16 bytes, está utilizando 28. Y aquí es como, ok, si yo por separado ya imprimí aquí un int y un float me dice que da 4 bytes y se supone que los booleanos utilizan 1 porque sale 28. Bueno, como les mencionaba, internamente utiliza un int para simular los booleanos. Entonces, esto no es un 1, es un 4. Si fueron 4 los booleanos, vamos a hacer la suma de nuevo. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Si ya todos son 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 4. 7 por 4 es igual a 28. ¿Cuándo nos dijo que pesa esto? 28. Entonces, si utilizamos los booleanos como 4, como si fuera un int, nos dice que si coincide la suma. La cantidad de datos que estoy utilizando mi estructura con los booleanos es de 4 porque son ints internamente. Entonces, ¿por qué en los libros, en la documentación y en todos lados, de manera genérica nos dicen que es un byte? Si aquí estamos comprobando que eso es mentira. A medias, porque les mencionaba, utiliza este bit vector internamente. Entonces, observen, ahí te pesa 28, pero si yo hago un acomodo de mis variables y me aseguro que todos mis booleanos estén juntos, al momento de estar juntos, pueden compartir la misma variable. Entonces, solo moviendo los booleanos del lugar, ahora observen cuánto me dice C++ que usa de memoria RAM. 16 bytes. Los 16 bytes que originalmente yo sí logré sumar. Porque al momento de que están en conjunto, ya pueden usar el mismo int. Entonces tengo mis 4 booleanos en un solo int. Y ahora sí utilizan cada uno un int. Un byte, perdón. Entonces, nomás como nota. Eso es también por la razón que cuando ustedes preguntan por un booleano, realmente cualquier dato, cualquier int que sea diferente a 0 es true.
internamente, cuando ustedes preguntan cualquier bool, por cualquier bool, solo está checando que sea diferente a 0. Si es diferente a 0, no importa qué, es true. Nada más como nota. Pero bueno, regresando entonces, no agregué, no removí elementos de mi estructura, solo hice un reacomodo y solo con esa diferencia ya logré hacer más eficiente y ahora sí utiliza menos espacio de memoria RAM. Porque internamente utiliza un bit vector. Entonces, esto también a lo mejor les decía, entonces, perdón, esto a lo mejor les llegaría a pensar. Entonces, cuando yo creo estructuras y clases, tengo que poner todos los booleanos en conjunto en la declaración. Sí, si quieren buscar a más eficiencia, hay que acomodar todos los booleanos pegados unos a otros en sus declaraciones. Son los únicos que sí les podría afectar en qué orden los declaran. No importa si están en el inicio o al final, lo importante es que todos los booleanos estén juntos, pegaditos como hermanos. Y existen situaciones en las que quieras que un solo bool tenga esos otros 3 espacios. Pues realmente no, solo cuando de plano pues solo necesitas un bool. Ok, ok. Entonces, siempre si tienes varios bools, pues siempre es mejor colocarlos todos juntos. Exactamente. Ok. O sea, hay Pues, veces que solo ocupamos tener un bool, por ejemplo, solo ocupo saber si está vivo el personaje. ¿Está vivo? Sí o no. Pues ahí pues ni modo. Igual utilizo un bool porque pues cuando escriban código va a ser más sencillo. Porque así está fácil de interpretar. Pero internamente, pues, estamos trabajando con un int. Entonces, vamos a ver más o menos cómo es que funciona este bit vector. Entonces, para lograr el bit vector, realmente no utiliza un int. Para ser sinceros, utiliza un signet long int para utilizar todos los caracteres. Porque cuando nosotros trabajamos, bueno, un bit vector de 32 sí. Un signet, ¿por qué? Aquí lo interesante es el usignet, realmente, fuera el long, el usignet. Cuando yo tengo un número en binario, sin importar qué número yo ponga, no sé si también a lo mejor lo llegaron a buscar en primero, pero si le ponemos C++ rango int, int, aquí está. Aquí nos dice que un int puede llegar de menos 2 billones, bla, 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 hasta 2 billones, bla, 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 bla. Y un signet puede llegar hasta 4 billones, pero desde 0 a 4 billones. ¿Por qué? Internamente, pues bueno, no importa qué número yo ponga, por ejemplo, si yo pongo un 4 de manera binaria, sería 0010, ¿no es cierto? 1, 0, 1, 0, 0, 0. Ahorita no estoy poniendo todos, ¿eh? El primer bit realmente solo nos ayuda a indicarle a la máquina si es un número negativo o positivo. Entonces, es un espacio menos que yo tengo para usar. Entonces, cuando ustedes usan un signet, sin importar qué, le están indicando a la máquina que el primer bit no lo utilice para indicar el símbolo, si es positivo o negativo, que lo utilice para poder almacenar un número. Y al momento de tener un byte de más, pues mi número puede ser más grande. Un signet int. Y pues aquí lo único que interesante es que el tamaño del arreglo solo puede ser un múltiplo de 32.
si quisiera hacerlo lo más grande posible. Entonces, por ejemplo, si en el caso hipotético que estoy haciendo un programa y yo necesito 40 booleanos, entonces internamente tendría que declarar un arreglo. Si en 32 no me cabe, el siguiente número es de 64. Entonces, internamente tendría que declarar ahora un arreglo de 2. Un signal long int para que internamente pueda almacenar hasta 64, aunque yo solo voy a utilizar 40. Que ya vimos que más o menos esto es lo que está sucediendo con los booleanos. Cada vez que necesito un booleano, pues bueno, declaraba una red de 4 bytes, que es lo que usa normal, aunque sobraban espacios. En este caso estaban sobrando pues 3 en cada uno. Entonces, igual aquí. Si quiero utilizar algo más de 32, pues tengo que declarar un arreglo del tamaño lo más cercano hacia arriba para que pueda almacenar esos datos. Que justamente ese compartimento pues es el que ocasionaba que se nos disparaba hasta 28 bits el ejemplo que vimos ahí en Visual Studio. Ahora, fuera de que utiliza los operadores que ya vimos acá anteriormente para hacer eso, aquí lo interesante es, ok, ¿qué pasa si yo quiero? Ok, aquí tengo un arreglo de un single long int. Tengo 2. Y yo quiero trabajar con el booleano de la posición 40. ¿Cómo podemos calcular qué bit posición? La fórmula es muy sencilla. Es el índice a la que quiero acceder entre 32. Entonces, en ese ejemplo, 40 entre 32 nos da a 1 punto y pico, pero ahorita solo es una operación de int, entonces solo me interesa el número entero. Y ok, entonces, ¿qué me dice esto? Si yo tengo dos ints, la posición 0 y la posición 1, sé que el elemento 40 se encontraría en el arreglo de la posición 1, es decir, en A1. Sé que al menos en la posición 1 se encuentra teóricamente mi booleano 40. Ahora, ya tengo entonces ahí 32 booleanos. Ahora, de esos 32, ¿cuál le pertenece a mi 40? Aquí hago una división modular de la posición que deseo, que sería 40 en 32. Y aquí ya lo que me interesa es cuántos sobras, que sería 8. Entonces sé que en este int de la posición 1, el octavo bit es el que a mí me importa. Y para poderlo regresar, entonces simplemente de mi arreglo en la posición de la celda, que es este, voy a hacer una operación AND de 1 en esa posición de bit. ¿Por qué 1? Pues bueno, porque 1, no importa cuántos bits necesite, solo va a tener un true en la posición deseada. ¿Qué posición? Si sé que mi 40 se encuentra en la posición 8, entonces voy a mover ese 1 8 lugares a la izquierda. Entonces voy a terminar, pues básicamente hasta acá. Y ya que está en la posición 8, voy a hacer una operación AND con el número, con mi arreglo. ¿Por qué una operación AND? Porque lo único que me importa en AND es que ambos sean trues. Entonces, si en mi arreglo tengo cosas así, tengo varios números, pero estoy haciendo una operación AND, no importa qué tenga ahí, al final solo la operación que sí nos va a importar es en la posición que yo deseo. Si es true, me va a regresar true.
Si es un falso, me va a regresar falso de esa posición. Y después lo vuelvo a mover esa cantidad de posiciones hacia la derecha para que se vuelva pues, un número. ¿Qué número? Pues 1 y 0. Son los únicos números factibles que podría regresar después de esta operación. ¿De dónde sale el 1 y 0? Pues de esta operacióncita, gracias al AND. Como el AND pues, se asegura, como lo hice con el 1, pues el 1 pues, tiene puros ceros a todos sus lados, excepto en la posición que quiero. Entonces, eso me regresa si ahí se encontraba un true o un falso. Entonces, en resumen, con una simple división de la posición que quiero, puedo saber en qué arreglos de mi ints se encuentra, y con una división modular puedo saber en qué bits de ese int se encuentra ese booleano ficticio que quiero obtener. Aunque parezca mucho show, pues al hacer operaciones binarias, pues funciona muy rápido. Porque es el lenguaje que más entiende la máquina. No se preocupen, el B-Vector rara vez pues necesitamos trabajar. No, nunca se pues, trabaja con él directamente. Aquí lo único que nos importa es entender cómo funciona, y sabiendo esto, pues bueno, ya se van con que si utilizan estructuras y clases que contiene varios bools, pues hay que ponerlos juntos para que esto sea lo más eficiente en memoria RAM. Aquí lo único que me importa es que entiendan el cómo funciona y cómo se hace esa maña para lograr eso. De ahí se pueden encontrar de repente cosas medias interesantes que utilizan estas operaciones para hacer artimañas, pero es raro. Solo que sí hay que aprender a hacer, y más si les llegara a interesar entrar a trabajar en Amazon o Facebook, podrían hacerles una pregunta que tiene que ver pues con esto. Pero si no, solo entender de manera genérica que utiliza las operaciones bits para obtener y simular varios bools en uno. Y ya como los utilizamos, pues siempre lo hemos estado utilizando. Normal no nos habíamos dado cuenta. ¿Alguna duda que haya quedado o una curiosidad? Porque aquí podría haber más de curiosidad en BitVector. Que sí está medio tricky todo esto. Sí, está muy what the fuck, pero al mismo tiempo es como, qué ingeniosos. Suena creativo. Ujú.
quién sepa que se haya fumado el que se le ocurrió, pero qué buena idea para optimizar recursos. Pues si no hay dudas, nos vamos a regresar a Stacks, a un ejercicio de Stacks. Muy sencillo. Ya no vamos a ver tema por hoy. Para que puedan digerir esto. Ok, ¿cuál sería su ejercicio? Esto es con Stacks o, bueno, pilas y colas. Ya hemos mencionado en español, vamos a seguir mencionándolos en español. Ok. Una función que recibe un string regresa el string original, pero invertido. Es decir, tendrían una función que solo pues, hace esto, recibe un string original. Entonces, si yo en mi main tengo un string que sea hola y yo llamo invertido de mi variable s, me va a imprimir hello. Esta inversión hay que hacerlo usando o una pila o una cola. Usar una pila o una cola. Para lograr eso. Profe, ¿este string solo como un solo dato? Un solo elemento, pues, ya sea para la pila o la cola. Ujú. Ah, ok.
Ya terminamos, se lo enviamos, maestro. Sí, por favor. Y sería todo, se podrían retirar. Y a la siguiente clase hablamos de este ejercicio, del anterior. Y igual, si alguien quisiera irlo resolviendo, el convertir en binario, bueno, no convertir, imprimir todos los números binarios, todos los números, pero en binario, ajá, que se encuentren entre 1 a n. Es decir, si yo te mando 3, vas a imprimir 1, 2 y 3 en binario, que sería el output. Entonces sería 1, 10 y 11. Por ejemplo, si vamos a hacer un poco más grande. Entonces sería imprimir 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Entonces el 4 ya es 100, el 5 es 101 y el 6 es 111. No es cierto, 10. Nada más como nota, usando pila y o cola, puedes lograrlo, se puede lograr una versión eficiente. Este es opcional, a ver si alguien se lo logra aventar. Está medio truqueado, ¿Es pero lo hace. obligatorio utilizar pilas o colas para ese ejercicio? Sí. O igual podrías tratarlo de resolver de otra manera, pero posiblemente el de pilas y colas sea la más eficiente. Y ya resolviendo el problema se pueden retirar. El primero, no el segundo. El segundo lo vamos a ver en la siguiente clase, con más detalle. Está truqueado. Suena complicado, pero una vez que le capten, está sencillo. O el otro, profe. Utilicé bitsets, ¿está bien? Ok. Ese también se lo envió. Sí.
Buen día. Hasta luego. Profe dijo que en la siguiente clase vamos a revisar, bueno, además de esta actividad, estas actividades que dejó también la que dejó de la anterior semana. Sí, Ok, la del imprimir el número que se encuentra en medio de una pila si no tenemos ninguna manera de saber directamente ninguna función que nos regrese el. ok, va. Si acabamos el primero, se lo mandamos. Sí, por favor. Ok.
Listo. ¿Listo? Perfecto. Igual se pueden ir retirando. Nos vemos aquí el jueves. Vamos a resolver los problemas para que, pues bueno, no queden en la duda. Gracias. Hasta el jueves. Tengan un bonito día. Igualmente. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el jueves. Los voy a copiar. Ups, aquí. Profe, todavía le podemos mandar el primero, ¿no? El del Sí, string. ¿Sí? sí. Ok, gracias. Les pongo esto en Discord y nos vemos el jueves. Ahí está. Hasta luego. Sale, profe, muchas gracias.